Después de organizar las vacaciones familiares, mi suegra me mandó un mensaje diciendo, sería mejor si tú y el bebé se van después de la cena para que mi hija divorciada tenga espacio. Lo que ella no imaginaba era la reacción de mi esposo cuando le mostré el mensaje. Las vacaciones deberían ser siempre un momento de alegría y diversión, pero hace tiempo que aprendí a no esperar tranquilidad cuando se trata de mis suegros. Mi esposo, Kyle, y yo llevamos casados 4 años, y aunque nuestra relación es sólida, siempre ha sido puesta a prueba por la dinámica de su familia. No hablo de las típicas dificultades con los suegros, me refiero a que su familia tiene una forma muy específica de hacer las cosas. Son fervientes defensores de las tradiciones, de las expectativas y, francamente, de los chantajes emocionales si no te alineas con sus deseos. Por si fuera poco, ahora tenemos a nuestra pequeña Lily, de 6 meses. El último año ha sido agotador intentando equilibrar el trabajo, la maternidad y lidiar con el constante drama familiar. Amo a Kyle y adoro a Lily, pero hay días en que, sinceramente, siento que soy la única adulta en la habitación. La madre de Kyle, Karen, siempre impone su manera de hacer las cosas. Cuando insiste en una reunión tradicional por las fiestas, rara vez es cuestión de si podemos unirnos, sino de cómo nos adaptaremos a su idea de la celebración familiar perfecta. Este año no fue diferente. Kyle y yo habíamos discutido el tema durante semanas, debatiendo si deberíamos saltarnos por completo la reunión familiar y disfrutar de una Navidad tranquila en casa. No necesitábamos más estrés, pero, al final, Kyle pensó que era mejor mantener la paz y respetar la tradición. Así que accedí a regañadientes, queriendo dar el beneficio de la duda. Al fin y al cabo, las fiestas deberían ser divertidas, ¿no? Ya sentía cómo aumentaba la tensión conforme se acercaba la fecha de la reunión. Corría el rumor de que la hermana mayor de Kyle, Jessica, su principal rival por el título de hijo a favorito, estaba pasando por un difícil divorcio. Siempre me había llevado relativamente bien con ella, al menos en apariencia, pero sabía que su situación añadiría otra capa de estrés a una dinámica familiar ya complicada. Jessica nunca ha sido un ejemplo de estabilidad emocional, y ahora con su divorcio, las cosas amenazaban con volverse aún más dramáticas. Aún así, me mantuve callada para no agitar las aguas. Si Karen quería que todo girara en torno a Jessica, era su problema. La invitación para las fiestas llegó temprano, como siempre, acompañada del habitual conjunto de instrucciones. Karen tenía sus normas, la casa estaría abierta desde el mediodía hasta la medianoche. Nadie podía llegar antes ni después, sin excepciones. Y, por supuesto, incluía una lista para apuntarse con las contribuciones de comida, especificando los tamaños exactos de las porciones para que nadie quedara excluido. Era como si llevara una lista no confesada de quién importaba más según cuánto sacrificara por la familia. A Kyle y a mí nos asignaron llevar el pavo, y podía sentir el peso de esa responsabilidad. Si el pavo no quedaba perfecto, Karen, sin duda, me lo haría saber. Aún así, seguimos adelante, no teníamos muchas alternativas. Conforme se acercaba la fecha, no lograba quitarme la sensación de que algo iba mal. Se lo comenté a Kyle, pero él lo descartó, asegurando que todo estaría bien. No estaba convencida, pero tampoco quería arruinar su espíritu festivo. De verdad intentaba mediar entre su familia y yo, y sabía lo importantes que eran las fiestas para él. Un mes antes de las celebraciones, comenzaron los verdaderos problemas. Estaba repasando el programa del evento cuando recibí un mensaje de Karen. Al principio, parecía bastante inofensivo. Hola, cariño, solo quería recordarte los planes para las fiestas. Todos estamos muy ilusionados de teneros a ti y a Lily aquí. Como aviso, podría haber un pequeño cambio en la disposición de los asientos. Te lo explicaré pronto. No estaba segura de lo que significaba, pero supuse que solo intentaba gestionar la familia cada vez más numerosa. Sin embargo, cuando supe de ella más tarde esa noche, no podría haber estado preparada para lo que dijo. Después de pensarlo bien, creo que sería mejor si tú y Lily os marcharais después de la cena. Sé que puede sonar extraño, pero realmente quiero que Jessica sienta que tiene espacio para desahogarse tras su divorcio. Ha pasado por tanto últimamente, y creo que es importante para su salud mental. Me quedé impactada, por decirlo menos. Miré fijamente la pantalla, releyendo sus palabras e intentando darle sentido. Marcharme después de la cena porque Jessica necesitaba espacio. Fue como un puñetazo en el estómago. Intenté mantener la calma y pensar con claridad. Seguramente, era algún tipo de malentendido, ¿verdad? Le respondí, intentando mantener la diplomacia, aunque la indignación comenzaba a burbujear dentro de mí. Karen, no estoy segura de lo que quieres decir. Es una celebración familiar. Me estás pidiendo que me vaya después de la cena para que Jessica pueda tener más espacio.
Su respuesta llegó enseguida, como si hubiera estado esperando para justificarse. Sí, exactamente. Sé que puede resultar incómodo, pero creo que sería lo mejor. Ella necesita tiempo para recuperarse, y es muy importante que todos estemos ahí para ella. Quería gritar. Acababa de tener un bebé hace 6 meses. Yo también necesitaba apoyo. No necesitaba que me echaran de una celebración familiar para que mi cuñada pudiera desahogarse de su divorcio. Pero cuanto más discutía sobre el tema, más me daba cuenta de que Karen probablemente llevaba tiempo planeándolo. El divorcio de Jessica pesaba en su mente, y estaba claro que iba a priorizar a su hija por encima de todo. Era evidente que esto iba a ser un problema. La pregunta era cómo iba a manejarlo. Actualización 1. La tensión era palpable mientras releía una y otra vez el mensaje de Karen en mi teléfono. Las palabras dolían más con cada lectura, especialmente al darme cuenta de la naturalidad con que nos había descartado a mí y a mi hija. No era una simple petición, sino un desprecio flagrante hacia nuestro lugar en la familia. Después de todo lo que había hecho por ellos, después de criar a su nieta, Karen esperaba que simplemente recogiera mis cosas y me marchara como si Jessica fuera a sentirse incómoda con nuestra presencia. No es que fuera a devorarla ni nada parecido. No respondí de inmediato. Sabía que necesitaba abordarlo directamente, pero quería procesar lo ocurrido antes de provocar una escena. Por mucho que intentara mantener la calma, no podía ignorar el nudo que se retorcía en mi estómago. Había formado parte de esta familia durante años, y, de repente, sentía que todo lo que les había dado carecía de valor. Kyle acababa de regresar del trabajo cuando entró en la habitación. Después de ducharse, decidí contarle. Su habitual comportamiento relajado desapareció al ver mi expresión. Le pasé mi teléfono, mostrándole el mensaje de Karen. Frunció el ceño mientras lo leía, su rostro ensombreciéndose. Me devolvió el teléfono sin decir nada. Al principio, me miró durante un largo momento, como procesando lo que ocurría. Su rostro reflejaba incredulidad. No entendía cómo su madre tenía la osadía de pedirnos que nos fuéramos por la comodidad de otra persona. Dijo que era ridículo. Éramos familia, y, sin embargo, Karen nos estaba diciendo que hiciéramos las maletas solo para satisfacer las emociones de Jessica. Asentí. Se volvía más evidente, por momentos, lo egoístas e inconsiderados que estaban siendo. Kyle no titubeó. Su ira creció, y su cuerpo se tensó. Agarró su teléfono, se dirigió a la sala, y activó el altavoz mientras marcaba el número de su madre. Nuestra bebé aún dormía. El familiar tono de llamada resonó desde el otro lado de la habitación. «Mamá», dijo Kyle cuando ella contestó con una voz más gélida de lo que jamás le había escuchado. «No vamos a ir a cenar, y no nos quedaremos después tampoco». Contuve la respiración mientras imaginaba la confusión de Karen al otro lado. No entendía lo que estaba pasando ni cómo nos atrevíamos a desafiar sus planes. Kyle no le permitió decir una palabra. Le advirtió que ni siquiera intentara hacerle cambiar de opinión. Dejó claro que, tras su petición de que nos marcháramos para que Jessica tuviera espacio, había tenido suficiente. Le dijo que no lo toleraría más, que estaba harto de dejar que ella nos dictara de esa manera. Añadió que no estaba interesado en escuchar más excusas o justificaciones, ya que era evidente que no tenía ninguna consideración por el bienestar de nuestra familia. Luego, bajó la voz y continuó con palabras afiladas, recordándole todo lo que yo había hecho por su familia y cómo me estaba tratando. Afirmó que yo era la madre de su hija y que nadie tendría prioridad sobre nosotras. No permitiría que me relegaran solo para que Jessica se sintiera mejor. Ya había aguantado suficiente, y este comportamiento era inaceptable. Oía la voz de Karen elevándose al otro lado, pero Kyle no la dejó hablar. Le comunicó en términos inequívocos que el drama de Jessica no tendría prioridad sobre su esposa e hija. Se aseguró de que entendiera que ahora éramos su familia y que no tenían derecho a intentar echarnos. Podía imaginar la conmoción de Karen. Kyle finalmente me estaba defendiendo, nos estaba defendiendo. No había vuelta atrás, pero no había terminado. Continuó con voz dura, diciéndole que no tenía idea de cuánto nos había dolido esto a ambos. Señaló la hipocresía de su comportamiento, recalcando que el equipaje emocional de Jessica siempre había tenido prioridad sobre cualquier cosa. Pero ya no más. Era hora de que afrontara las consecuencias de tratarnos como si no importáramos. La línea quedó en silencio por un momento. Noté que Karen intentaba procesar todo lo que Kyle acababa de decirle. Estaba atónita, sin palabras, probablemente buscando alguna defensa. Pero Kyle aún no había terminado. Rompió el silencio con palabras finales e inflexibles. Le dijo que no participaríamos en sus planes festivos a menos que estuviera dispuesta a disculparse por cómo nos había tratado.
Añadió que no se trataba solo de la cena, sino de respeto, algo que había estado ausente por parte de su familia durante demasiado tiempo. Tras un tenso momento, Kyle colgó, sin esperar respuesta. La contundencia de su acción me impactó, pero sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Había tomado posición. No había aceptado pasivamente la petición de su madre, se había plantado por mí y por nuestra hija. Estaba cansado de dejar que su familia nos pisoteara. Lentamente, me acerqué a donde Kyle permanecía de pie con el teléfono en la mano. Me miró, y, en ese momento, vi en sus ojos su determinación de protegernos a mí y a Lily. Habíamos pasado por mucho, pero esto era diferente. No se trataba solo de proteger a nuestra hija, sino de proteger nuestro matrimonio y nuestra pequeña familia. Kyle, comencé, pero me atrajo hacia sus brazos antes de que pudiera terminar. Las emociones me inundaron, y, por primera vez en ese día, sentí una sensación de paz. No era solo mi esposo. Era mi aliado. Éramos un equipo, y nadie, ni siquiera su propia madre, rompería eso. Se separó ligeramente, mirándome a los ojos. Me preguntó si estaba bien, su voz suavizándose mientras la tensión en la habitación comenzaba a disiparse. Asentí, notando cómo la ira y la frustración que había estado conteniendo durante horas empezaban a desvanecerse. Ahora sí, gracias, Kyle. Me sonrió con una sonrisa genuina y cálida, me besó en la frente, y prometió que tendríamos nuestras propias fiestas, solo nosotros y Lily. No importaba lo que pensaran los demás. Mientras nos tuviéramos el uno al otro, eso era todo lo que importaba. Actualización 2. Los días posteriores a la toma de posición de Kyle fueron un torbellino de emociones. Me sentía fortalecida al saber que me había defendido, que nos había defendido. Pero, al mismo tiempo, no podía quitarme de encima la sensación de que las cosas entre nosotros y su familia nunca volverían a ser las mismas. Las palabras de Karen seguían resonando en mi cabeza, como había descartado nuestra importancia en favor de Jessica. Dolía, y sabía que esa herida tardaría en sanar. Sin embargo, a medida que pasaban los días, ocurrió algo inesperado. El padre de Kyle, Dave, me llamó. No estaba segura de si quería hablar con él. Era un buen hombre, pero habitualmente permanecía en silencio cuando las cosas se torcían en la familia. Me preparé para otra conversación incómoda. Para mi sorpresa, su tono no mostraba defensividad ni vacilación. Sonaba genuinamente preocupado. Me preguntó cómo estaba, y, de inmediato, se disculpó por el comportamiento de Karen. Dijo que se encargaría del asunto, y dejó claro que nadie debería tratarnos nunca, ni a mí ni a nuestra hija, como Karen lo había hecho. Escuché, algo conmovida, de que Dave no lo estuviera minimizando ni intentando justificarlo. Siempre lo había visto como una figura un tanto pasiva en la familia, alguien que tendía a dejar que Karen llevara las riendas. Pero ahí estaba, asumiendo toda la responsabilidad por las acciones de ella. Le expliqué lo sucedido, cómo Karen había intentado echarnos para darle más espacio a Jessica y cuán despectiva había sido conmigo y con nuestra bebé. Dave permaneció callado mientras hablaba, y, cuando terminé, tomó un largo suspiro. Se disculpó nuevamente, esta vez con más profundidad. Afirmó que Karen no tenía derecho a tratarnos de esa manera y que lo abordaría. Me aseguró que ese comportamiento no era algo que la aprobara y que no volvería a ocurrir. Sus palabras fueron como un bálsamo para una herida abierta. Resultaba reconfortante escuchar que el padre de Kyle estaba dispuesto a intervenir y abordar el comportamiento de su esposa, aunque fuera. Un poco tarde, no era tan ingenua como para creer que todo volvería mágicamente a la normalidad. Seguían existiendo problemas profundamente arraigados en la familia de Kyle, y una conversación no iba a resolverlos de la noche a la mañana. Intenté mantener las cosas lo más tranquilas posible. Kyle y yo seguimos con nuestra rutina, centrándonos en nuestra hija y en nuestras vidas más allá del caos del drama familiar. Las fiestas seguían acercándose, pero no habíamos sabido mucho de Karen ni del resto de la familia. A medias, esperaba que se pusieran en contacto, tal vez incluso que se disculparan, pero mantuvieron silencio. Entonces, de la nada, recibí otra llamada del padre de Kyle. Esta vez, su tono era más serio. No perdió tiempo. Quería que supieras que he tomado una decisión, dijo sin vacilación en su voz. Karen aún no lo sabe, pero he cancelado los planes para las fiestas. Todo está cancelado. Me quedé atónita. Le pregunté si hablaba en serio, y confirmó que sí, había cancelado toda la reunión familiar. Necesité un momento para procesar lo que estaba diciendo. No lo esperaba. No es que no me alegrara escucharlo, simplemente no había pensado que Dave tomaría una medida tan drástica. Explicó que no podía permitir que lo ocurrido continuara y que no iba a obligarnos a Kyle o a mí a soportar el comportamiento de Karen, especialmente con nuestra bebé de por medio. Le pregunté de nuevo, insegura de si estaba decidido.
Quiero decir, son las fiestas. No pretendía causar más drama del que ya ha habido, pero Dave se mantuvo firme. Ya no va a celebrarse. No podría en buena conciencia permitir que lo que hizo Karen quedara sin resolver. No mereces ser tratada de esa manera, especialmente cuando acabas de ser madre. Voy a ponerle fin a esto ahora. Sus palabras me dejaron sin habla. Había esperado quizás un intento de reconciliación, alguna rama de olivo extendida por Karen o la familia, pero, en su lugar, Dave había tomado el control, cancelando todas las fiestas. No sabía bien qué pensar, pero, en ese momento, se sentía como una decisión importante. Continuó diciendo que no tenía por qué lidiar con esto y que no iba a permitir que ella siguiera haciéndonos esto a mí o a Kyle. Tu familia y tú merecéis ser tratados con respeto. Podía percibir la sinceridad en su voz, y, por primera vez, creí que realmente me estaba defendiendo. Dave siempre había sido el tranquilo de la familia, a menudo manteniéndose al margen del drama, pero ahora estaba tomando la iniciativa. Era un punto de inflexión. Le agradecí, abrumada por su apoyo. No era lo que esperaba, pero era exactamente lo que necesitaba. Dave me aseguró que se encargaría de que Karen entendiera por qué los planes festivos estaban cancelados y que no permitiría que manipulara más la situación. La conversación terminó con la promesa de Dave de mantenerme informada, diciendo que él se ocuparía de todo a partir de ese momento. Me quedé con una sensación de optimismo cauteloso. Quizás, las cosas finalmente empezarían a cambiar en la familia de Kyle. Tal vez, con Dave interviniendo, el ciclo tóxico por fin se rompería. Le conté a Kyle lo que Dave había dicho, y él se mostró igualmente sorprendido pero complacido. Nunca había imaginado que su padre adoptaría una postura tan firme. Kyle estaba agradecido de que su padre finalmente hubiera enfrentado a Karen, y ambos coincidimos en que era un paso en la dirección correcta. Durante los días siguientes, se instaló una extraña calma. Karen no se había puesto en contacto con nosotros, lo que consideré una buena señal. Kyle y yo nos concentramos en nuestra hija, disfrutando de la paz y la tranquilidad sin la inminente ansiedad de las reuniones familiares. Sin embargo, una parte de mí no lograba relajarse completamente. Sabía que el temperamento de Karen era impredecible, y no confiaba en que aceptara la derrota tan fácilmente. Luego, un par de días después, supimos que oficialmente el evento festivo había sido cancelado. Se había notificado a toda la familia extendida, y Dave había cancelado todo el asunto. Karen, con toda seguridad, ya sabía que las fiestas no se celebrarían. Me preguntaba cómo habría reaccionado al enterarse. ¿Aceptaría la decisión de Dave o estallaría? En ese momento, no me importaba. Solo estaba agradecida de que, por una vez, alguien nos hubiera defendido. Ya no se trataba de las fiestas, se trataba de establecer un límite y exigir respeto. Me sentía fortalecida, no iba a ser aplastada por Karen. Y Kyle tampoco. Éramos una familia, y nos apoyábamos mutuamente. Actualización 3. Las consecuencias de la decisión de Dave de cancelar las fiestas familiares sumieron a toda la familia en un silencio tenso e incierto. Karen, que había permanecido callada durante los últimos días, finalmente se puso en contacto. No podía mantener su silencio por mucho tiempo, ¿verdad? Me envió múltiples mensajes, todos llenos de veneno y culpabilidad, exigiéndome que arreglara las cosas. Al parecer, el caos por la cancelación de las fiestas había sido demasiado para que ella lo asimilara, y necesitaba a alguien a quien culpar. Como de costumbre, yo era su chivo expiatorio. Kyle se había mantenido impasible ante sus intentos de desahogarse. Jessica también había intentado comunicarse con él, enviándole un mensaje furioso, culpándolo de todo. Ni siquiera la dignificó con una respuesta. Por fin, había llegado a un punto en el que se dio cuenta de que, sin importar lo que dijera, nunca cambiarían. Habían cruzado una línea, y no iba a permitir que nos hicieran sentir culpables por establecer límites. Ambas podían gritar y despotricar todo lo que quisieran, pero él había aprendido a ignorarlas, manteniendo su atención en lo que realmente importaba, su familia, no el ciclo tóxico en el que ellas estaban atrapadas. Pasaron unos días sin grandes novedades, pero, entonces, llegó la bomba. Jessica ya no era bienvenida en casa de sus padres. Su padre finalmente había llegado a su límite. La había repudiado, harto de su comportamiento privilegiado y sus constantes exigencias. Su marido había solicitado el divorcio, alegando que el único interés de Jessica era gastar su dinero sin contribuir en nada. Había intentado hacerle entender el valor del trabajo duro, pero sin éxito. Su constante desprecio por la relación y su negativa a cambiar lo habían llevado al punto de no retorno. No iba a seguir permitiéndolo, y, ahora, ella se quedaba sola, sin lugar a dónde ir, excepto volver con sus padres, que también habían tenido suficiente de ella. Al menos, eso es lo que Kyle me contó. No podía decir que sintiera lástima por ella.
De hecho, casi sentía alivio. Esta era la misma mujer que me había menospreciado y había descartado la existencia de mi bebé en uno de sus mensajes a Kyle. Jessica había sido parte del ambiente tóxico en la familia de Kyle, y, ahora, las consecuencias de sus actos la estaban alcanzando. No tenía ningún otro refugio al que acudir. Pero Karen no parecía ver la ironía en todo esto. Me envió otra andanada de mensajes, el primero llegando en plena madrugada, ya que no había estado respondiendo a sus llamadas. Supuso que los mensajes eran su única vía de comunicación. Me pidió, con el tono más pasivo-agresivo posible, que arreglara las cosas de nuevo. Aparentemente, en el mundo de Karen, todo era culpa mía. Yo, que me había defendido y me había negado a tolerar más su trato, tuvo la osadía de culparme por la cancelación de las fiestas, afirmando que lo había arruinado todo. Dijo que estaba siendo irracional, y culpó al bebé de todo el caos. Según ella, Lily no era más que una bebé llorona, y yo no tenía derecho a llevarla a una situación donde la gente intentaba descansar. Apenas podía contener mi furia. Era como si no tuviera idea de lo equivocada que estaba. Hacía parecer que la mera existencia de mi hija era un inconveniente para ella. ¿Qué clase de abuela era? Continuó diciendo que solo nos había pedido que nos fuéramos temprano para que pudiera haber paz en la casa, que nadie podía descansar con un bebé llorando alrededor. El mensaje estaba tan cargado de veneno que casi me sentí enferma al leerlo. Había tolerado suficiente de su manipulación, y esta fue la gota que colmó el vaso. No podía contenerme más. Con las manos temblorosas de rabia, escribí mi respuesta, y se lo dije, ella nunca volvería a ver a Lily. Le comuniqué que no tenía intención de permitir jamás que alguien como ella, que trataba a mi bebé como un estorbo, tuviera parte alguna en nuestras vidas. Lily no necesitaba una abuela así, tan asquerosamente privilegiada y controladora. Le dije a Karen, exactamente lo que pensaba. No me importaba si era duro o si significaba que nunca volvería a hablarme. La verdad necesitaba ser dicha. Le dejé claro que no era mi culpa que las fiestas hubieran sido canceladas. Habían sido sus propias acciones las que provocaron esto. Ella había dejado claro que nuestra familia no era bienvenida si no encajábamos en su imagen de las perfectas fiestas familiares. Envié el mensaje, y me senté. Mi corazón latía con fuerza. De algún modo, resultaba liberador haberme defendido con tanta firmeza. Me preparé para su reacción, pero, ¿qué otra opción tenía? Seguir tolerando su trato. Dejar que mi hija creciera sabiendo que su abuela no la quería cerca porque era solo un bebé llorón. Kyle había visto el mensaje antes de que lo enviara, y estaba a mi lado cuando pulsé enviar. Me miró con una expresión llena de apoyo. No había querido ser el quien cortara los lazos, pero estaba de acuerdo con todo lo que había dicho. No tenía intención de permitir jamás que su familia siguiera tratándonos así. Minutos después de enviar el mensaje, mi teléfono vibró con una respuesta de Karen. Casi no quería leerla, pero sabía que debía hacerlo. Intentaba justificarse, afirmando que solo quería lo mejor para todos y que no era nada personal. Decía que yo estaba exagerando, que solo trataba de ayudar a Jessica a superar un momento difícil y que la presencia de Lily habría sido lo único que impediría la paz. No me molesté en responder. No necesitaba hacerlo. La conversación había terminado. La reacción de Kyle había sido todo lo que necesitaba, su apoyo, su disposición a respaldarme. Había marcado toda la diferencia. Se mantuvo a mi lado sin cuestionarme, y ambos sabíamos que habíamos tomado la decisión correcta. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Jessica. Era un largo texto divagante, lleno de veneno y acusaciones. Me decía que estaba arruinando a la familia, que había arruinado las fiestas, y que me arrepentiría de esto. Me acusaba de alejar a Kyle de su familia, de hacerlo elegir entre ellos y yo. Quería jugar a la víctima, y ya no me interesaba. No respondí. Sabía que no necesitaba darle explicaciones. Actualización 4. A pesar de todo lo ocurrido, Kyle estaba decidido a rescatar algo positivo de esta caótica temporada festiva. Sabía que necesitábamos recuperar nuestra paz, y la única forma de hacerlo era rodeándonos de las personas adecuadas. Se puso en contacto con el exmarido de Jessica, Mark, quien siempre había sido un buen amigo suyo. Se conocían desde hacía años. Kyle lo invitó a pasar las fiestas con nosotros, sabiendo que le daría una muy necesaria oportunidad de pasar tiempo con alguien que le agradaba, mientras también lo restregaba en las caras de su madre y Jessica. Había conocido a Mark en varias ocasiones, y, aunque las cosas no habían terminado bien con Jessica, podía ver que era un buen tipo. Apreciaba que no fuera de los que juegan al juego de la culpa, especialmente con todo lo que había pasado con Jessica. No dudaba en poner límites, y hacer lo mejor para sí mismo. La prima de Kyle, Rachel, también se ofreció a venir y ayudar con la cocina.
Siempre había sido más relajada que el resto de la familia, y siempre me había llevado bien con ella, en las pocas ocasiones en que coincidimos. Era refrescante saber que estaba deseosa de contribuir con la comida y traer algo de energía positiva a nuestro hogar. No era de las que intentan arreglar las cosas o involucrarse en disputas familiares. Simplemente, quería disfrutar de las fiestas con nosotros y asegurarse de que lo pasáramos bien. No le importaban Karen y sus reglas, y todo el mundo lo sabía. Era hilarante lo indiferente que se mostraba al respecto. El padre de Kyle, Dave, era otra figura clave en este plan. Después de que todo se calmara y hubiera tenido tiempo para reflexionar sobre el comportamiento de su esposa, sintió que era importante mostrar su apoyo. A pesar de la tensión entre él y Karen, no tenía problema en asistir a nuestra reunión. Kyle le había dejado claro que su padre era bienvenido, y Dave estaba más que dispuesto a dejar de lado cualquier resentimiento persistente para estar con nosotros. Algunos primos de Kyle, a los que no habíamos visto en mucho tiempo, también aceptaron la invitación. Era la mezcla perfecta de personas, gente que no estaba atrapada en el drama y que genuinamente quería aprovechar al máximo las fiestas. La atmósfera era completamente diferente de lo que habíamos esperado apenas una semana antes. No había estrés ni comentarios pasivo-agresivos. Y, lo más importante, no había energía tóxica. A medida que transcurría el día, me di cuenta de lo acertado que había sido Kyle al hacer estos cambios. La casa estaba llena de risas y conversaciones genuinas, un marcado contraste con la tensión y el dolor que habían pesado sobre nosotros durante días. Mark y el primo de Kyle congeniaron de inmediato, intercambiando historias divertidas y bromas mientras preparaban la comida juntos. Rachel insistió en hacer su famoso relleno, mientras que Mark su legendario puré de patatas. Cuando Dave llegó, expresó, de inmediato, su gratitud por la invitación. Se mostró amable e incluso un poco arrepentido, pero era evidente que no tenía interés en remover el drama familiar. El foco estaba en las personas que realmente importaban, las que estaban verdaderamente presentes y nos apoyaban.